Emprendiendo y aprendiendo. ¿Sos emprendedor? ¿Estás promocionando tu producto o servicio? En Emprendiendo y Aprendiendo te damos la bienvenida para que nos cuentes todo sobre tu proyecto y aprendamos juntos. Dale, anímate. Vero admira a los emprendedores, pero no sabe cómo arrancar. Contanos a ver si la contagiás. Y claro que nos van a contar, claro que sí. Le damos la bienvenida a Mónica Pérez Langone. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Te escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Si querés direccionate un poquito más para que te escuches mejor. Perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Quién es Mónica Pérez Langone? ¿Cómo empezaste en esto? ¿En esto qué? En esto de ser directora de Biocrearte, que tiene varias herramientas integrativas, alternativas se puede llamar también. No sí. tradicionales, Exacto. digamos. En la que creo que habemos muchos que estamos indagando cada vez más en este tipo de terapias, por decirlo de alguna manera. Sin o son dudas. Herramientas también. Sí, es lo mismo, en realidad. En realidad, el instituto va a ser 4 años que lo tengo. Estamos ubicados a 6 cuadras del Shopping Tres Cruces. Pero en realidad eso vino después. En mi vida yo en realidad doy clases de gimnasia hace muchos años y yo sentía que no era mi profesión para toda la vida. Uh-huh. Entonces yo decía, hay algo más, pero no sé qué es y ya lo voy a encontrar, ¿no? La misión de vida que siempre pensamos, ¿no? Que tenemos todos en realidad. Y cuando en un momento yo estaba haciendo un curso de inglés, algo que nada que ver, pero siempre me llamaba mucho la atención cómo funcionaba el inconsciente. Yo de chiquita me preguntaba por qué habían personas que se enfermaban uh-huh. y personas que no se enfermaban. Entonces yo decía, ¿por qué unos sí y otros no? O sea, ¿te preguntabas eso de chiquita? Me lo preguntaba, sí. ¿Y sabes por qué? Si querés te cuento la historia rápidamente. Yo tengo un amigo que él tenía una odontóloga y su odontóloga un día le dicen que tiene cáncer uh-huh. y ella era muy creyente, abre la Biblia, dijo voy a abrir la Biblia a ver qué me dice la Biblia y cuando abre la Biblia lee un párrafo que decía te sanarás. Y al tiempo ella se sana y nadie supo cómo se sanó, o sea, no había explicación para lo que había sucedido. Qué fuerte. Y ahí algo me resonó dentro mío y yo dije, es por acá, ¿no? O sea, si yo creía que si el inconsciente entiende la señal de que se tiene que sanar, se va a sanar, pero había una explicación detrás que eso era lo que me faltaba investigar. Entonces, un día haciendo un curso de inglés, yo había llegado a un viaje, estaba muy perdida en mi vida, no sabía qué quería, yo arrastraba el bolso para ir al club, no, o sea, me gustaba lo que hacía. Ahí ya dabas clases Daba clases de gimnasia hacía muchos años y en ese momento voy a una clase de inglés y una compañera mía que era psiquiatra, que no sé ni si se va a acordar que me dio eso, me dio un material que se llama Nueva Medicina Germánica. ¿Sí? Este material es de un alemán, de un médico alemán que él descubre, o sea, lo que le sucede a él era médico radiólogo, pero además tenía 5 especialidades más y su mujer era médica oncóloga. Y lo que sucede es que después de la muerte de su hijo, a él le detectan un cáncer no me sale la palabra, de testículo izquierdo. Uh-huh. Y a su mujer le detectan un cáncer de mama con una metástasis, entre comillas, en los ovarios. Entonces Hammer se pregunta, ¿cómo puede ser que 2 personas relativamente jóvenes y sanas... Tan significativa aparte de la exactamente, zona. Justamente en los órganos reproductores tenemos una enfermedad, ¿no? A 6 meses de la muerte de su hijo. Entonces él empieza a darse cuenta de que todo lo que pasa en la biología tiene un origen emocional. Entonces Hammer dice, voy a hacer lo siguiente. En aquel momento él trabajaba en la empresa Siemens, donde se hacían los tomógrafos, y dijo, voy a hacer lo siguiente, voy a hacerle una tomografía a mis pacientes y voy a ver si esos pacientes tienen una lesión en determinada área del cerebro. Uh-huh. Agarró 100 pacientes con la misma patología y se dio cuenta que los 100 pacientes tenían la misma lesión en la misma área, que esa área controla ese órgano, en este caso el testículo. Qué increíble, ¿no? Sí, entonces, luego de eso, dijo, bueno, voy a hacer lo mismo con el caso de mi señora, voy a agarrar mujeres que tengan cáncer de mama izquierda, uh-huh. voy a hacerle una tomografía y voy a ver si tienen una lesión en el cerebro. Encontró que todas tenían en otra parte del cerebro una lesión, pero todas en la misma área. Y ahí descubre de que la biología está conectada, y por supuesto que está conectada. O sea, todo lo que pasa en la biología tiene un origen en la psiquis, en realidad. Entonces, decodificando la psiquis, entendiendo el origen de la enfermedad se revierte.
En aquel momento él dijo, bueno, voy a hacer, le llamó, le impactó mucho el porcentaje, porque dijo, no es un 95% de mis pacientes, sino el 100%, además, les consultó si habían tenido alguna pérdida brutal o alguna separación con algún hijo. Y todos tenían. Todos coincidían. Exacto. A veces la separación no es tal, por ejemplo, no tiene por qué ser una pérdida, pero puede ser, por ejemplo, una separación que dejé de hablar con mi hijo o se fue al exterior y lo padecí. No todo el mundo que pierde un hijo va a tener un cáncer de testículos, por supuesto, porque todo el mundo gestiona las emociones de manera diferente y todas las biologías funcionan diferentes. Pero lo que él descubre, a través de esta como investigación que hizo, es que trabajando en la psiquis y trabajando en el origen de las emociones, los pacientes pueden decodificar las enfermedades y revertirlas. Bueno, cuando él investigó todo esto, imagínate que fue una revolución. Fue una revolución totalmente y fue bastante perseguido. Pero eran casos muy notorios, o sea, la investigación fue muy precisa, ¿sí? Y encontraban en todos las mismas patologías y encontraron muchas reversiones de síntomas. Síntomas que para la medicina muchas veces eran irreversibles, que esto lo vemos a diario en realidad en la decodificación. Entonces Hammer lo que descubre también es que no hay que trabajar el desencadenante, o sea, qué es lo que desencadena la enfermedad, sino que hay que ir más atrás en el tiempo a trabajar el programante, que es lo que lo origina. En el caso de Hammer y en el caso de su señora fue un caso que no es tan común, es un caso bastante atípico porque es un programante desencadenante que es simultáneo. ¿Qué significa esto? Que fue un impacto tan grande que su cuerpo no tuvo la capacidad de gestionar sus emociones y automáticamente baja la biología, ¿sí? El conflicto asociado al origen del trauma, ¿sí? Generalmente no se da así. Generalmente algo programa la enfermedad, a veces mucho antes en el tiempo, y algo la desencadena muchos años para adelante. A veces podemos ir a buscar 3 años atrás, o a veces podemos ir a buscar 50 años atrás. Qué increíble. Sí, es maravilloso. Entonces ahí cuando me llega ese material, ahí empecé a entender un poco de por qué funcionábamos como funcionábamos, porque había personas que se enfermaban y personas que no. Para mí fue descubrir, América, ¿no? Y sí. Lo que más me impactó fue que cuando yo lo llevé a mi familia y se lo mostraba, y mi madre, mi hermano me decían, sí, es interesante, pero para mí era una revolución, o sea, era como encontrarme con algo que yo siempre había pensado. Claro, ya te lo venías preguntando también. Me lo venía preguntando y además quería investigar un poco sobre el tema y el material llegó a mis manos. Claro. Posterior a eso, había una conferencia que daban acá en Uruguay y voy a la conferencia y cuando termina la conferencia el conferencista que hablaba un poco de decodificación explicaba los órganos asociados y cómo se asociaban a los conflictos. Y y ahí dije, yo tengo que estudiar esto es maravilloso. Mirá. Entonces empecé a hacer una formación de decodificación, estudié en Uruguay, pero la primera formación que hice entendía por qué el órgano estaba asociado al conflicto, pero no terminaba de entender cómo lo resolvía. O sea, por ejemplo... Claro, que muchas veces entendemos teóricamente esto, pero ¿cómo llegás a eso? Exacto, porque entender, a veces la toma de conciencia, yo muchas veces les comento a mis pacientes, la toma de conciencia muchas veces nos ayuda, ¿sí? Porque es gran parte del proceso, pero no es todo el proceso, es la mitad, por así decirlo. Sí. A veces el impacto de la toma de conciencia es tan fuerte que igual se desprograma, pero no es lo más habitual que vivimos en terapia. Entonces, cuando yo terminé ese curso de esos 6 meses de formación, que igual me impactó mucho, me pareció espectacular, cuando terminó el curso sentía que me faltaba algo. Yo seguía dando clases de gimnasia, me acuerdo que mandé a una de mis alumnas del club, la mandé a decodificar, y entonces ella vino y me dijo, mira, yo ahora entiendo por qué no escucho, pero sigo sin escuchar. Ay, ¿en serio? Había de decodificar con alguien que yo le había recomendado, y yo dije, acá hay algo que todavía no me está cerrando. O sea que ella tenía un conflicto, se decodificó, y seguía sin escuchar. Pero entendía por qué no escuchaba. Por lo menos entendía. Sí, pero claro, no servía. Solamente entender no aporta. Entonces dije, hay algo que falta. En aquel momento, hace muchos años, llegaron unos cubanos a Uruguay, que ahora no sé, pero en su momento en el hospital Calixto García en Cuba, se decodificaba en el hospital y si el paciente necesitaba la medicina tradicional, iba a la medicina tradicional. Claro. Pero ellos aportaban mucho desde la decodificación. Vinieron a Uruguay, esos cubanos eran muchos, no me acuerdo, eran 6, 7 o 8, y el presidente como de la parte de la decodificación era un médico psiquiatra, había un odontólogo, había un psicólogo, uno de medicina interna, un neurólogo, y ahí sí llegó la decodificación a mi vida con todo, porque ellos trabajan con protocolos. Los protocolos son ejercicios que te llevan como por un tubo al momento del trauma, ¿sí? Entonces el paciente
toma conciencia de lo que tiene, pero toma conciencia encontrando qué fue el origen que provocó la enfermedad. Claro. ¿Sí? Entonces ahí sí dije, bueno, sí, los protocolos es lo más importante que tiene la decodificación. Yo siempre le digo que la decodificación tiene como dos ramas. ¿A qué le llamas los protocolos? Los protocolos son ejercicios de cabecera que tenemos todos los terapeutas, todos los decodificadores, que te ayudan. Es como, yo siempre pongo este ejemplo, es como distraer al arquero para hacer el gol. Claro. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos acontecimientos traumáticos en nuestra vida y somos conscientes de esos acontecimientos traumáticos. Por ejemplo, tú decís, sí, yo sé que tuve un abuso a los 5 años, pero muchas veces la información está en el inconsciente, no está en la conciencia. ¿Por qué? Porque si recordaras todo el tiempo ese acontecimiento, no podrías vivir en paz. Una tortura. Exacto. Claro. Entonces el inconsciente, a veces, si no estás capacitado para esa información, la bloquea. No significa que la borra, significa que la bloquea. La guarda. Exacto. El protocolo lo que hace es, te ayuda a acceder a esos momentos de trauma, ¿sí? Sin que a través de un ejercicio. Es como que te distrae el inconsciente y accedes a ese recuerdo, ¿sí? Entonces nos pasa todo el tiempo que los pacientes en consulta se sorprenden. De hecho es una consulta que es bastante movilizadora porque se sorprenden porque llegan enseguida traumas que ellos no recordaban. A mí me da mucho miedo esa parte. Debe ser medio temerosa encontrarte con... No, o sea, en realidad no. Sí, a ver, ¿sabes qué pasa? Yo siempre, hay que estar preparado, ¿no? Bueno, sí y no, porque ¿qué pasa? Claro, es difícil a la hora de cuando lo pensás desde ese lugar, decís, uy, sí, pero en realidad si no lo trabajás te sigue condicionando toda tu vida. Sí, claro. Entonces, a la larga, o sea... Que sea difícil no digo que sea... Debe ser temeroso, de ser doloroso de repente enfrentarse a esas cosas, pero precisamente creo que es necesario... Claro. Llegar a la raíz, por decirlo de alguna manera, para poder sanar todo el resto. Totalmente. ¿No? Seguís en la misma. Claro, a veces lo que sale en consulta, ni que hablar que no es fácil, ¿sí? No es fácil de trabajar. De hecho, nosotros vamos, ¿te acordás cuando hablamos que yo te comentaba que hay pacientes que vas como pelando la cebollita, no vas al momento del trauma porque no lo puedes sostener, ¿sí? Entonces vos lo que haces es, vas trabajando con ese paciente hasta que pueda estar capacitado para sostener la información que venga. Siempre tener la información es mucho mejor que no tenerla, porque si no seguís repitiendo un patrón de conducta todo el tiempo y te sigue condicionando la vida. Igual es verdad lo que tú decís en cuanto a, yo reconozco que esto me pasa porque, pero... ¿Y qué hago con eso? Exacto. Porque pasa. Exacto. Yo sé que repito determinados patrones, sé que repito determinadas cosas con situaciones, trabajos, personas, lo que quieras. Y voy hasta ahí. Sí. De hecho, eso pasa muchas veces con la terapia convencional, ¿no? Claro. Que vos vas a una terapia convencional y le decís, y te preguntan de repente vos vas por un patrón de comportamiento, no sé, todos los hombres que me agarro en mi vida, a lo largo de mi vida, o todos los hombres que busqué a lo largo de mi vida, o que me crucé o me encontré, siempre soy la tercera en discordia, por ejemplo. ¿Te acordás que te contaba un caso similar? Entonces, claro, y vos vas a hablar del tema y de repente el terapeuta te dice, bueno, pero lo que pasa que es un patrón de conducta que tú elegís, ¿no? Claro. Sí, sin duda que tú elegís, pero ¿por qué lo elegís? Claro. ¿Cómo hago para desbloquear eso? Entonces, claro, quizás lo que vayas a trabajar al momento y encontrás en el momento del trauma es doloroso, pero sin duda que eso lo que hace es que vos lo desbloquees. Lo que hace, yo siempre hablo mucho del universo. El universo es como que te muestra a través de señales que dentro de tu propia existencia, ¿no? Dentro de tu propia vida, situaciones, ¿sí? Que tenés que resolver. ¿Cómo las vas a resolver? Trabajando en ti, ¿sí? ¿Es doloroso? Y sí, hay gente que no le gusta. Trabajo y sí, ¿no? Pero hay que romperse para volverse a armar. Sí, eso claro. Es lo que decimos siempre, ¿no? Sí. Hay personas que te dicen, mi madre durante muchos años me dijo, a mí no me gusta revolver mi pasado, yo prefiero vivir así. Tapar. Vamos a tapar. Tapo. Bueno, pero eso, exacto. Está bien, es una elección y lo respeto, pero eso sigue condicionando la vida. Si querés que tu vida cambie, porque lo que decimos dentro de la codificación es que todo lo que pasa alrededor de la persona, decís, sí, sin duda. O sea, no es solo una decir, bueno, me jodo yo, no resuelvo esto y No, y mucho menos en la descendencia. Claro, todo lo que sanemos como padres va a ayudar sin duda a nuestros hijos. A eso me refería. ¿Sí? De hecho, todo lo que pasa, ¿no? Yo a veces veo, por ejemplo, cuando veo a Esteban o personas que trabajan en la comunicación, ¿no? Todo tiene una explicación también, no por casualidad yo terminé una radio hablando de determinado tema, o no por casualidad soy médico o soy químico, ¿no?
todo tiene una explicación y todo está condicionado también, no solamente por mi propia historia, sino porque lo que vivieron mis ancestros. Tenemos la tendencia a repetir patrones y situaciones que se vivieron en mi familia, que se vivieron en todo mi clan. Y quizás de personas repetimos patrones tal cual que ni siquiera conocimos, ¿no? Que ni siquiera supimos la historia. Por ejemplo, algo que vemos muy a menudo es, no sé, algún paciente con alergia al metal y de repente 4 generaciones más arriba su abuelo murió por una puñalada, por ejemplo. Entonces el ADN de la información, es increíble, pero el ADN de la información, a través del ADN viene esa información. Entonces lo que hace el cuerpo es evitar eso que arriba causó dolor. ¿Cómo lo evito? Una alergia. Entonces el metal no se acerca a mí. Y si se acerca me trae alergia porque sé que causó dolor. Claro. Y toda esa información está en el inconsciente. Entonces lo único que hace la bio es acompañarte a través del protocolo a ese proceso a que encuentres el origen. Hoy hablabas quiero que cuentes ese ejemplo de la tercera en discordia. Es un ejemplo fuerte. Porque es un ejemplo fuerte. Sí. Que yo hasta, dije, wow. Sí. ¿Viste cuando haces este gesto? Fue fuerte para mí también vivirlo, sí. Este fue un caso de una paciente hace muchos años, no sé si te diré una de mis primeras pacientes, pero sí fue cuando casi que recién comenzaba, que esta chica me contaba que hacía 6 años que iba al psicólogo y siempre era la tercera en discordia, ¿sí? Todas las personas que ella elegía en su vida le decían que eran solteros, los hombres eran solteros, y en realidad ella tomaba conciencia que eran todos casados. Después al tiempo se enteraba que eran casados. Y ella me decía, yo en ningún momento desconfié y me vuelve a pasar lo mismo. Entonces el psicólogo dijo, bueno, y andate una decodificación, no sé, yo no sé qué decirte. Entonces ella llega a una decodificación y a través del ejercicio del protocolo llegamos a un momento, ella en la consulta de repente es como que abre los ojos y empieza como a... Ella fue a la consulta planteándote este tema, sí, exacto. Entonces lo que hace la bio es, a veces vamos a trabajar otras cosas como para trabajar que la persona se estabilice un poco más. En el caso de ella yo dije, no, yo voy a ir a fondo a ver qué sale. Y cuando voy a trabajar, ella llega como por un tubo a un recuerdo en el cual el abuelo le daba plata a la abuela para que fuera a comprar al almacén, y cuando la abuela iba, ella se quedaba sola con él y él abusaba de ella. Ella era la tercera en discordia. Claro. Entonces, claro, fue impactante, ¿sí? A veces también nos preguntamos, ¿qué pasa si el abuelo está vivo? En este caso había fallecido, ¿no? Pero igualmente... Qué tremendo, ¿no? Es tremendo, pero igualmente lo que eso ayudó a esta persona es a que la próxima pareja que tuvo era una persona que estaba sola. Porque desprogramó. Exacto. El universo te va a mostrar una y otra vez situaciones, ¿sí? Hasta que las desprogrames, pero te la va a mostrar para hacerte daño o no, te la va a mostrar para que... Eso nos pasa a todos. Todo el tiempo. Sí, creo que todo el tiempo y en todo ámbito. Sí, todo el tiempo. Sí. De hecho, por ejemplo, no sé, o tenés un jefe un poco abusivo o déspota, y en realidad lo que te está mostrando probablemente es la relación de tu papá, o la relación tuya con tu papá, o tu papá con tu mamá, porque tenemos la tendencia a repetir todo el tiempo situaciones vividas arriba. Entonces, claro, para ella fue fuerte, pero nunca lo había visto en terapia, porque ella en terapia hablaba de lo que ella creía que le sucedía. Claro, si lo tenemos archivo, guardar como en una carpetita, es imposible hablar de eso. Exacto. Ella no era consciente. Claro. Esta información, por ejemplo, este recuerdo estaba en el inconsciente. Y a veces eso pasa con una infertilidad. Una persona que tiene una infertilidad y arriba hay situaciones de abuso que la persona no recuerda, ¿sí? O alguna patología puntual en el cuerpo y también tiene que ver con algún acontecimiento traumático que no recuerda. Eso todo el tiempo. Eso en la bio se llama mini-maxi esquizofrenia. No tiene nada que ver con la esquizofrenia. Es bandas de oscurecimiento que tenemos en nuestro inconsciente, que lo que hace es como oscurecer determinadas vivencias que tuvimos, ¿sí? No es que no te deja acceder a ellas, te deja acceder también cuando estás preparado. Claro, supongo que sí, porque toda esta información no debe ser fácil. Exacto. Porque tenés que, no digo si entero, capaz que no. No. Pero bueno, no debe ser fácil recibir esa información. De hecho, nadie viene a terapia entero. Claro, ¿no? bueno, sí. De hecho, cuando viene a terapia, no. generalmente tocaron fondo. Y más una decodificación. A mí me pasa muchas veces que me dicen, mira, me dieron tu teléfono hace muchos años y no me animaba a venir, y es mi momento, ¿no? Entonces, cuando es el momento, por algo sucedió. Y lo que siempre decimos, más allá que a veces cuidamos, inclusive a veces cuidamos dentro de los cursos, ¿no? Que quedamos, igualmente siempre decimos que si viene la información, ¿sí? Es porque la persona está preparada para vivirla. Bueno. ¿Tá? Y si no viene, y no.
Entonces, la información... Pero le has dicho a alguien, no estás preparado para recibir. Sí, le he dicho, sí. Sí, me pasa. No me pasa, y probablemente capaz que una vez por mes, cada 2 meses, cada 3 meses, sí le puedo decir a una persona, y la mando a otras técnicas, ¿sí? Bien. Similares a la bio, pero que contienen desde otro lugar. Lo que tiene la bio, que luego de la consulta hay un proceso que se llama proceso de vagotonía, ¿sí? O crisis curativa, que se agudiza un poquito el síntoma. No se agudiza la enfermedad, pero sí el síntoma. Por ejemplo, es como... Me encantan los ejemplos. Pongo el ejemplo, yo pongo muchos ejemplos. Es como el ejemplo del agua. Yo siempre pongo el ejemplo cuando te quemás con agua caliente. Tú te quemás con agua caliente y cuando sacás la mano del agua caliente ya terminaste el conflicto, ya saliste de ahí, pero te duele más. Bien, con la bio pasa igual. Si la persona viene con una patología, por ejemplo, con un cáncer, no se agudiza la enfermedad. Pero si hay dolor, por ejemplo, hay dolor en la mama, probablemente le duela más. Si la persona quiere trabajar la ira, probablemente luego de la consulta tenga más ira. Tiene dolor de cabeza, se le agudiza el dolor, la migraña. Entiendo. ¿Sí? Pero en realidad eso se llama crisis curativa, se agudiza el síntoma para desprogramarse completamente. A veces sucede, a veces no, igual siempre se lo decimos a los pacientes para que se queden tranquilos, que si sucede es parte del proceso de recuperación. Y ¿sí? Yo llego a Biocrearte. Sí. Digo, Mónica, ¿qué tal? Sí. ¿Te vas a animar cuando quieras? Por supuesto que sí, obvio. Sí. Buenísimo. Sí, claro que sí. Te traigo la mochila, toma. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué tiempo lleva? ¿Hay un tiempo? ¿Depende de la persona? Sí. ¿Cuántas? Mira, en realidad... Viste que el uruguayo, y creo que todos en la inmediatez, dicen, bueno, pero ¿cuántas sesiones me va a llevar? Sí, y no sé. Eso me preguntan siempre. Claro, sí. Me imagino, porque somos en así. realidad, primero, antes que nada, me gustaría aclarar que la bio tiene como 2 corrientes, sí. Porque hay como mucha desinformación en relación a eso. Hay una corriente que es... entender por qué el cuerpo funciona como funciona, pero sobre todo lo trabajan desde el árbol genealógico, sí. ¿no? Entendiendo un poco lo que sucedió arriba, te piden muchas veces fechas de nacimiento, fallecimiento del árbol, de defunción, no sé, fechas de aniversarios de repente. Esa es una manera de trabajar. No digo que no sea buena, yo no la comparto. El árbol te habla. ¿Por qué no la compartís? El árbol habla mucho de nosotros, ¿sí? Sí. Y nos da mucha información, porque ahí hay mucha interpretación. ¿Sí? Yo te puedo interpretar una realidad de acuerdo a la información que vos me traes y otro terapeuta va a interpretar otra realidad. Esto es como tirar el tarot, en cierta forma, ¿no? Mirá, no sabía. Vos me decís, me vas a dar alguna información y yo con esa información tengo que armar un puzzle, pero si hay otro terapeuta va a armar otro puzzle, ¿sí? Probablemente... Pero si la información es la misma. Sí, la información es la misma, pero en realidad voy a ver cosas en el árbol que me va a hablar de tu historia, sin duda, pero tampoco me va a ayudar a desprogramar determinadas situaciones. ¿Qué es lo que me ayuda a desprogramar? Para mí, ¿no? La otra corriente. No digo que no sirva, sí. Sirve, ¿sí? Pero la más efectiva es trabajar en las emociones, ¿sí? Trabajar en los momentos de trauma, lo que habíamos hablado al principio, porque ahí no hay error. Te voy a poner un ejemplo. Una vez vino un alumno y me dice, Mónica, yo hace mucho tiempo que no, siento que estoy perdiendo la memoria, ¿no? Entonces, él iba a sacar una hora conmigo, al final lo había conseguido y va a otra decodificación de esta rama, ¿no? del árbol. Entonces, cuando él viene a la próxima clase del curso, me dice, me dijo la terapeuta que en realidad yo no recuerdo porque en mi historia pasaron un montón de cosas, en mi vida, en mi familia, que en realidad lo que yo estoy tratando de hacer es bloquear la información porque me causa dolor. Y yo lo miré y digo, sí, pero ¿a quién no le pasa? Claro. ¿Qué familia no sufrió? ¿Qué persona no quisiera olvidar lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, muchos que venimos de familias de migrantes? Es lógico que eso suceda. Yo le dije, prefiero que trabajes con un protocolo y que llegues a ver qué fue lo que sucedió para que ahora no ¿se entiende lo que voy? Sí. Entonces, él trabajó con un protocolo dentro del curso y llegó a un momento, no me acuerdo exactamente cuál era el conflicto, pero llegó un momento que había algún conflicto que había tenido la madre y él estaba dentro del vientre materno. La mamá estaba embarazada de él de 3, 4, 5 meses y la madre había sufrido un conflicto muy fuerte. ¿Cómo llegás a saber llegás con eso? con el ejercicio. ¿Cuándo? ¿Podemos ir ahora o no? ¿Ya cerró Biocrearte? Es como una especie de... Yo me río porque me acuerdo que una vez escuché a Esteban que dijo, a mí no me agarran para la hipnosis ni loco. Pero es como una especie de estado alterado de conciencia. No es que el paciente esté completamente dormido, pero muchas veces está sutil la información para nosotros y ahí es donde tenemos que sacarla.
¿tá? No está, si no viene el paciente y te la cuenta, porque hay que ir a buscarla, pero en ese estado alterado de conciencia el paciente llega a esos recuerdos, ¿tá? Entonces, cuando llegó, tomó conciencia, cuando llegó a través de, en ese momento que llegó al vientre materno, ahí tomó conciencia de que era mucho más profundo de lo que él había investigado la otra vez, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa con la bio? Que llegás a la emoción. Entonces, el que trabaja siempre es el paciente. El terapeuta lo único que hace es acompañar en el proceso, ¿sí? Cuando se abre la caja de Pandora. Nosotros no podemos saber qué es lo que va a salir. Y ahí tiene que ver un poquito con esto de cuántas terapias nos va a llevar. Hay algunas patologías puntuales, por ejemplo, las alergias, de repente, que son generalmente una consulta. Son muy fáciles. Las alergias son súper fáciles de decodificar, ¿tá? Lo que pasa es que, claro, el paciente muchas veces viene con una alergia. O sea, yo siempre pregunto, ¿motivo de consulta? Entonces el paciente viene... Y ahí agarrar el claro. programa, te cuento. Entonces te dicen, bueno, tengo muchos. Entonces yo le digo, bueno, pero esto es como cuando vas al supermercado. Elegí algo, no te vas a llevar al supermercado. Capaz que precisas todo, pero necesitas elegir algo, exacto. Entonces el paciente te va diciendo. Y ahí un poquito, yo no cedo siempre a lo que el paciente me pide. Yo voy a investigar qué es lo que siento que está preparado para trabajar y qué es lo que necesito para poder abordar el tema. Porque a veces es mucho más profundo. Por ejemplo, en una adicción... No voy a trabajar muchas veces solamente la adicción. Primero trabajo con la madre, trabajo con el padre, trabajo con duelos sin resolver, trabajo con abortos, trabajo con situaciones de trauma que ya sé que el paciente trae como en esa mochila y después quizás vamos a la adicción, ¿sí? Entonces ahí vamos haciendo como un paneo. No tenemos... bueno, te va a llevar tantas consultas. No lo sabemos. Porque me imagino que debe ser la pregunta principal. Sí, ¿Cuánto es y cuántas sesiones me lleva? Tal cual. Bien uruguayo. Sí, en realidad es muy... Perdón, Mónica, ¿cómo andás? Un placer escuchar Hola. esto. No es el uruguayo, es el ser humano. Quiero ir al gimnasio, ¿cuánto me va a llevar quedar cuadrado? O sea, quieren ver cuánto tiempo le va a llevar. No miran el proceso ni están dispuestos a vivir el proceso, si no le mostrás algo rápido o una idea ilusoria de un resultado final, que es el que busca. Pero tiene que ver mucho en otro ámbito, el que yo hago en la comunicación, es eso de enfrentar, que siempre digo lo mismo en todos los programas, ¿lo sabes? Enfrentar tus propios miedos, ir a la raíz, no tapes, andá y escarbá ahí, es doloroso, yo lo he dicho, es muy doloroso ir a rascar en esas cosas que uno tapa inconscientemente. Yo también decía, hay cosas que se me borraron de la niñez. No se me borraron nada. Exacto. Escarbo y encuentro la raíz para entender por qué yo reacciono así ante diferentes cosas en el hoy. Pero nadie quiere porque requiere de valentía eso. Como vos decías, el dolor es volver a escarbar en el dolor, sentirlo de vuelta, traspasarlo, entenderlo y sacar algo bueno con la bio o con la psicología o con lo que sea, pero siempre nos va a llevar al mismo punto, a que ir al fondo, atrás, escarbar, ver la raíz, y hasta eso me impresionó, hasta dentro del vientre materno, todo lo que nos puede llegar a condicionar, toda la información, la información genética. Si nos parecemos físicamente, también hay una información emocional, hay una información de personalidad también. Es impresionante abordar todo. Voy a ir a... Vamos a armar un ómnibus. Vamos a armamos un colectivo. El bus de Bajo la Lupa Contenidos. Y nos vamos todos para Biocrearte. Pero es cierto, siempre te llevo, yo te escucho y hoy hablamos de la familia en otra sesión en otra columna de psicología, y decía, bueno, cómo armamos nuestra propia familia y cómo está condicionado a qué entendemos por familia, lo que mamamos de nuestros padres y de nuestro vínculo cuando fuimos creciendo. Totalmente. Decimos, no queremos repetir lo mismo, o sí queremos repetir lo mismo, o ahora voy a hacer mi propia familia y lo voy a hacer distinto, y terminamos repitiendo patrones idénticos a lo que teníamos. ¿Cómo decodificar eso, no? Para ese desprogramar. Desprogramar. Lo que le llama ella, sí. Desprogramar. Tal cual. Sí, decodificar o desprogramar. Igualmente, muchas veces, además, en relación a esto que decís, Esteban, sucede que decimos no queremos repetir el mismo patrón y lo repetimos 2 veces, ¿no? O sea, cuando no lo queremos repetir es cuando es nuestra propia sombra que se levanta y lo tenemos que resolver porque se sigue repitiendo de generación en generación. No por es eso, mi mamá, yo decido y que no voy a tratar esto y después, bueno, totalmente. Que mis hijos se arreglen, ¿no? Exacto, y además, yo muchas veces le digo a mis pacientes, a veces no lo hagas solo por vos, sino que hacerlo por tu descendencia, porque todo lo que no sanes, como te comentaba el caso del metal, ¿no? Todo lo que no se sane arriba sigue bajando
trabajando una y otra vez de una generación a la otra. Entonces, si queremos que eso se modifique, lo que tenemos que hacer es trabajar en nosotros. En un hijo es súper importante que trabaje el padre y la madre, pero muchas veces, a mí me pasa que el 90% de las veces veo sola a la mamá y el niño decodifica automáticamente. Claro. De hecho, eso es un tema súper interesante, porque el niño... ¿Y por qué sucede? Porque el niño es como una extensión, así funcionan los niños y funcionan los animales, funcionan igual. Los animales y los niños son como una extensión del cuerpo de los padres. Entonces, todo lo que el papá diga, lo que el papá se guarde, se reprima o todas las situaciones vivenciadas como traumáticas para ellos y no lo han resuelto, la descendencia tiene la capacidad de volver a repetirlo, como pasó con el metal, ¿no? Claro. Entonces, lo que no sano lo vive la descendencia. Puede ser una pavada, como, no sé, un sapito en la lengua, o una enfermedad que el niño nos está mostrando que es nuestra. Es como si fuera el universo, que siempre digo, te lo pone de frente para que tú, a través de trabajarlo en ti, él lo pueda sanar. Exacto, claro. Acciones. Mira, por ejemplo, tengo un mensaje acá que dice: tengo una experiencia así. No me zambullo en la playa y me curo las orejas en la peluquería. A los 16 fui a natación para superarlo. Aprendí a nadar y visualicé la experiencia traumática. Mi madre conmigo y mi hermana de la mano en el mar, una ola nos pasa por arriba. En determinado lugar del este, a los 4 años de ella, de esta persona. Sí, inclusive ni siquiera puede haber sido que se haya la experiencia traumática original sea esa, porque puede ser el vientre materno. El primer líquido que nos recubre es el líquido amniótico, por lo tanto, muchos de los traumas arrancan antes del nacimiento. ¿Sí? La bio habla de 3 pilares fundamentales. Uno es todo lo que tiene que ver con el transgeneracional y la psicogenealogía, que es todos nuestros ancestros. Sí. El siguiente pilar es lo que se llama el proyecto sentido, que va desde los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de vida. Es como que si uno lo quiere racionalizar es imposible. Sí, pero así funciona, y si empiezan a investigar, a ahondar un poquito en las historias, se van a dar cuenta que siempre tiene una explicación. Por ejemplo, no sé, quizás mi mamá embarazada de mí tiene un accidente de tránsito. Entonces, yo le explicaba esto mismo a un paciente. Entonces, el inconsciente mío no capta, tuve un accidente de tránsito y esto fue un trauma para mí. Lo que capta el inconsciente es, tuve el accidente y así todo estoy con vida. Por lo tanto, el accidente me salvó la vida. Ese paciente, lo que pasa muchas veces, que cada tanto periodo de tiempo, se llaman ciclos biológicos memorizados, se va a repetir un ciclo en el cual se le vuelve a repetir accidentes tras accidente, accidente tras accidente. Entonces, el paciente viene y te dice, no sé por qué me pasa, pero todo el tiempo tengo accidentes. Obviamente que el conflicto es el mismo, la tonalidad conflictual es diferente. ¿Sí? Conflictos, accidentes que pueden ir desde lo más mínimo. Exacto, puede ser uno de tránsito, después se me cayó el aire acondicionado en la cabeza, después me doblé el pie, me quebré tibia y peroné, pero siempre tiene accidentes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en su primera vivencia, dentro del proyecto sentido de la madre, él tuvo un accidente y siguió con vida. Por lo tanto, la información del inconsciente es, esto me salvó la vida. Claro. Entonces, hay algo en la bio que se llaman ciclos biológicos memorizados, que es cada tanto periodo de tiempo se vuelve a repetir un ciclo con el mismo conflicto, la tonalidad conflictual es diferente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una separación. A los 8 mi papá se va de mi casa y se separa de mi mamá. A los 16 me separo de mi primer pareja. Entonces, viste que automáticamente estoy haciendo cuenta, quiero que sepan. Tal cual. Es que los ciclos a veces nosotros los preparamos. Déjame sacar, permiso, Trae la calculadora. Claro, viste que automáticamente arrancan los ojitos para hacer. Pero funciona así. Sí, y los ciclos, cuando empezamos a descubrir, a los 16 te pasa otra cosa, a los 32 te pasa otra cosa. No siempre es si se sana, no se repite. Por ejemplo, de repente a los 16 tuviste un aborto, a los 32, al doble de la edad, te casaste. Entonces ahí hubo una reparación. Bien, de repente, entiendo. ¿No? O tuviste un hijo, una reparación de una separación, por ejemplo. Pero siempre se repiten acontecimientos, una y otra vez. ¿Cuándo nos damos cuenta que lo sanamos? Cuando lo dejamos de repetir. Tan simple como eso. Y con respecto a lo que decía Esteban, claro, yo siempre digo que el dolor lo vamos a tener que pasar todos, pero el sufrimiento... Lo que pasa es que creo que es más, bueno, no sé si doloroso o cómo llamarle, tú me dirás, pero vivir las situaciones una y otra vez, y vos decís, ¿otra vez? Sí. Y vos decís, no, tomá,
¿Viste? Sí, Decís, ¿qué hago con esto? Tal cual. Entonces, y en realidad ahí está bueno, porque es cuando las personas en este momento se están preguntando, te dicen muchas veces, inclusive los psicólogos están diciendo, anda una decodificación, a ver por qué te pasa siempre lo mismo, por qué repetís el mismo patrón. Entonces, yo siento que la decodificación es una gran herramienta que se apoya en la nueva medicina, porque la base es Hammer, este médico que te conté hoy al principio, pero la decodificación lo que hace es encontrarle la explicación a todo lo que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces empezamos a entender la lógica biológica, porque todo tiene una lógica. Yo siempre le digo, nosotros tenemos muchos médicos, tanto en los cursos como en las consultas. De hecho, también tengo médicos que me derivan a sus pacientes. Y yo le digo, ¿para ustedes el cuerpo va por un lado y la cabeza por el otro? No funciona así. El cuerpo no está disociado de la mente. Entonces, si no está disociado... De hecho, muchas veces creo que somatizamos mucho a través también de cómo funcionamos, ¿no? Exacto, porque lo que te decía hoy, no todo el que pierde un hijo es un cáncer de testículos. Claro. Lo importante es la capacidad que yo tengo de gestionar mis propias emociones. Que es tan importante es en todo ámbito gestionar las emociones. Exacto. Que no todo la carita de ella. Gestionemos las emociones. Sí, pero a ver, nos pasa a todos, ¿no? Porque en realidad tenés un conflicto, quizás reaccionás y después tomás conciencia y capaz que lo podés modificar. Capaz que no reaccionás, te genera un conflicto y después decís, ¿es joda? Sí, sí. Pero todo, como decía Esteban hoy, todo tiene una explicación atrás. Sí, sin duda. Entonces, trabajando y entendiendo, ¿no? Ahí es cuando empezamos a tomar conciencia. Y es apasionante aparte, porque a mí que me gusta entender un poco todo, y que digo, ¿y por qué? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué? Pero es una pregunta que uno se hace. Es apasionante. Es apasionante. A ver, yo siempre digo que es mi gran amor la decodificación, ¿no? Pero en realidad no puedo ser muy imparcial para hablar de esta herramienta porque a mí me brillan los ojitos con la herramienta. Pero además es una herramienta que es tan maravillosa porque vos vas a una consulta, vas a otra y todo el tiempo los pacientes te devuelven diferentes situaciones. Entonces siempre es un aprendizaje continuo. Porque a mí me ha pasado, una vez una chica con un brazo dormido hacía 11 años. Yo, un brazo dormido, o sea, nunca me había pasado anteriormente en el tiempo, porque de repente, bueno, problemas de tiroides, migrañas, son casos que ves comunes, pero siempre tenés casos que vos decís, ¿y esto por qué? ¿No? Una vez una chica, me acuerdo clarito, esa me mandó, no sé, un montón de pacientes, ella le pasaba, te voy a decir algo que le pasaba de verdad, cada vez que ella tenía la tele alta, o tenía la tele alta en la casa, o no me acuerdo en qué otro momento, ella empezaba a hacer arcadas y tenía ganas de vomitar. ¡Ay, pobre! Y le pasaba siempre. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Ella iba a un lugar, cuando tenía ganas de orinar, o tenía la tele alta y le empezaba a hacer arcadas, que tenía que ir al baño a vomitar. Y vino con eso era el motivo de consulta. Y yo dije, no tengo ni idea, vamos a buscar de dónde viene. No me acuerdo qué fue que trabajamos, pero lo decodificó. Y hacía años habían ido hasta el psiquiatra, le habían hecho exámenes neurológicos porque no podían creer y no sabía. Nunca había escuchado. Sí, yo tampoco. Y sin embargo, no me acuerdo que trabajamos, pero lo decodificó y le llevó una sola consulta. ¿Sí? Hay casos que son muy locos, o sea, porque nunca los escuché. Claro. Y sin embargo vienen Por eso siempre te estás nutriendo también de las mochilitas que llevamos. Aprendés un montón. Yo siempre digo que aprendí mucho más con mis pacientes que todos los años que aprendí estudiando. ¿Sí? Y todo lo que puedo llegar a estudiar hasta ahora y seguir estudiando. Es maravilloso y en realidad es como un mimo del alma, ¿no? O sea, hablamos muchas veces con colegas y amigos que trabajamos en esto y decimos la devolución de los pacientes cuando te dicen no puedo creer, o a veces yo siempre digo cuando a mí me derivan los pacientes, más allá de que me derivan y a mí me encanta atender, es como la gratitud que tienen hacia el trabajo terapéutico, ¿no? Que simplemente nosotros no somos sanadores, pero acompañamos en el proceso. Bueno, pero no es menor. Estás abriendo... Yo soy muy partidaria de que la ayuda es importante, ¿tá? De hecho, a mí me pasa muchas veces que tengo algún conflicto y siempre recurro a un colega porque no lo puedo ver. Estoy dentro del conflicto. Claro. Es como el contador cuando está haciendo la cuenta y no ve el error y está súper visible y no lo puede ver. Y bueno, esto es lo mismo. Entonces, a veces siempre está bueno que te ayuden de afuera porque de repente, a determinada edad, empezás con un ciclo nuevo.
Antes no estaba ese ciclo, empezó ahora, empezó a los 30 o empezó a los 40, pero hasta los 40 no los habías vivido nunca. Claro. Entonces nunca te lo habías preguntado por qué te sucedía lo que te sucedía. Bueno, después de entrar... Yo sigo anotando cosas, quiero que sepas. Sí, es maravilloso. Mentalmente. Y de hecho, si te pones, yo te decía el otro día, si nos ponemos a hacer conexiones, a mí me pasó, cuando yo empecé a escuchar cosas de codificación, yo decía, ay, pero a mí me pasó eso, ay, a mi madre también. Entonces empezás a hacer como a hilar un poquito más fino y te das cuenta que los ancestros vivieron lo mismo que nosotros estamos viviendo ahora y que de repente la descendencia lo vuelve a experimentar. Entonces, entonces decimos, bueno, quiero pasar raya y cortar acá. Y qué raro que no, bueno, tal vez a esto se le llaman terapias alternativas, pero este tipo de terapias vienen de tiempos. Sí, hace muchos años. A ver, lo que hoy sería la psicología, en realidad, la terapia convencional. Lo más parecido a la bio es la hipnosis. ¿tá? La hipnosis lleva a que, como decíamos, a distraer el inconsciente y llegar a momentos de trauma. O terapias que llegan al trauma. No es como la terapia convencional, no tiene nada que ver a una psicología convencional, por ejemplo, no. Lo más parecido es hipnosis, por ejemplo. Claro, pero quiero decir, en tiempos la terapia que había era esta. ¿La hipnosis decís? Sí, las terapias lo que hoy le llaman terapias alternativas. Sí, claro, sin duda. Era la primera herramienta que tenían. Y de hecho es tan importante, porque tenemos que entender que en realidad la sanación está dentro nuestro. ¿Y cómo está dentro nuestro? Tomando conciencia y trabajando en esos episodios que fueron dolorosos en nuestra vida y que han quedado programados, porque funcionamos tal cual como una computadora. Si la computadora no te funciona, vos vas a ver, bueno, algún virus tiene. Esto es lo mismo. Si hay algo de mi cuerpo que no está funcionando, tenemos que ir a buscar qué es el programa que está estancado ahí, que me está mostrando a través del síntoma o a través de la enfermedad o a través del conflicto, situaciones vivenciadas como impactantes para el inconsciente y que no las pude resolver. Entonces, bueno, después de descubrir un poquito todo este tema de la decodificación, cuando yo hice ese curso con los cubanos, dije, bueno, ahora es momento de empezar a trabajar. Entonces, de plasmar esto que... Plasmar esto, sí. Exacto. Entonces, empecé a dar talleres, empecé a dar un taller de psicogenealogía, y una vez una amiga me dice, vos tenés que hacer, yo estudiaba mucho en el exterior, acá no había mucha información, y me dice, tenés que hacer un curso de decodificación. Y hacé un curso con todo lo que venías haciendo desde que empezaste. Entonces empecé agarré todo el material de todo lo que venía hecho, había estudiado de otros colegas, le pedí, habían protocolos que no me habían dado nunca a mí, pero unos amigos tenían, me habían sacado de libros, y empecé a experimentar esos protocolos también, porque nunca los había trabajado. ¿Qué pasa si hago esto con un paciente? ¿Qué hago si...? Y ahí empecé a dar un curso de biodecodificación. El primer curso tuvo 25 alumnos. Y lo di en un centro. Acá la biodecodificación en aquel momento no estaba muy de moda, ahora sí. Y me empecé a trabajar en otro instituto y alquilaba los consultorios y atendía ahí. Atendía y además daba clases. Entonces en un momento dije, bueno, me gustaría abrir mi propio centro. Me fui de ese lugar y me abrí Biocrearte. Y la intención fundamental era, lo que más me interesaba de Biocrearte era, más allá de expandir esta herramienta que para mí es maravillosa. Claro, no nos olvidemos que este espacio es emprendiendo y aprendiendo, ¿no? Porque creo que a mí me tomó por completo la biodecodificación. Sí, es que te toma. No hay que olvidarse que es una emprendedora también, ¿no? Sí, es un camino de ida, claro. Totalmente. Viste que te vas con yo podría hablar horas y vos escucharme, como decías el otro día. Y no tengo problema, pero y surgen preguntas y repreguntas y podría estar horas. Pero claro, sos una emprendedora. Claro, después de ahí, mi intención era crecer un poquito más como con la herramienta. Yo siempre decía, esto lo tiene que conocer todo el mundo, ¿no? Sí. En aquel momento yo siempre jorobo con mis alumnos que yo daba clases, estaba mucho en piscina y me acuerdo que seguía a mis alumnos mientras que estaban en la piscina y yo los trataba de decodificar, ¿no? En ese momento y el alumno iba a la piscina, ¿no? No iba a escucharme hablar, ¿no? De decodificación. Me di cuenta que por ahí no era hasta que, bueno, después dejé todo y me dediqué a la bio de lleno. Dejé todos los clubes, todo, y me dediqué a abrir el centro, que bueno, me llevaba mucho tiempo, más allá de las horas de clase, ¿no? Entonces, mi intención fundamental en su momento fue que mis alumnos pudieran tener un lugar como de reencuentro para poder estudiar. Yo siempre fui muy autodidacta.
durante muchos años no había un día que yo no leyera algo de decodificación, me encantaba. Ahora ya no lo hago tanto, pero lo hice mucho tiempo. Entonces, abrí mi propio centro, ahí damos muchas formaciones de Biocrearte. Hay muchos, tenemos un staff de profes, ahora creo que somos 5 de decodificación, que todos son exalumnos míos o a veces de otros profes. Claro. Entonces fuimos como sumando gente al staff y ahora hay profes que dan clases además de mí. Yo justo este año no estoy dando ahora puntualmente, pero siempre hay gente que está dando clases de decodificación. Pero más allá de eso, también en su momento decidimos que pudieran haber otras terapias más allá de la bio, porque hay muchas terapias que conducen a lo mismo. Por ejemplo, la gemoterapia es una terapia que es muy similar a la bio, que también si llegas a momentos de trauma, la diferencia que son con gemas, que son piedras preciosas, y se hace en una camilla, es acostado, por ejemplo. ¿Por qué es tan visible ahora la bio y no las otras herramientas? No sé, en realidad no sé, creo que hubieron como grandes, personas que como que potenciaron un poco la herramienta y fueron muy conocidos y hacían muchos videos en YouTube y demás, y creo que llegó mucho por ese lado, creo yo, no lo sé si es por ahí. De hecho, la bio se apoya en la nueva medicina. Hammer fue muy importante, en realidad. Si buscas en Google vas a leer cualquier cosa, pero en realidad para mí tendría que haber sido un premio Nobel, sin duda, ¿no? Le hicieron la guerra. Y le hicieron la guerra, totalmente. Como todo. Pero en realidad también la base de la nueva medicina, quizás también la base de la nueva medicina accedió a que llegaran muchos médicos a través de la nueva medicina y que se involucraran en la decodificación. Entonces, nosotros tenemos muchos médicos, pacientes, porque vienen de la nueva medicina también y entendiendo la nueva medicina cómo funciona. Puede ser por ese lado también. Pero hay muchas herramientas que conducen a lo mismo, llegan al mismo resultado. Yo siempre digo, todos los caminos conducen a Roma. La diferencia de la bio probablemente es que es una terapia rápida, se llama terapia de shock, ¿no? O de choque, porque es una terapia breve, rápida. En pocas sesiones haces grandes cambios, en una haces un gran cambio. Me muero. Sí, y de hecho, me olvidé decirte, yo cuando comencé con una decodificación. Yo fui un día y al otro día era otra persona. Ay, ¿quién me viera a mí en Biocrearte? Este es fantástico. Muéranse, lo que me falta. Sí, me encanta. Tienen que ir en ómnibus todos lo del programa. Sí, es fantástico. Y entonces en realidad... Tenés otras herramientas. Claro, y después fuimos sumando otras técnicas que en realidad a veces, como decíamos hoy, ¿no? Cuando a veces para un paciente determinada técnica puede ser muy movilizadora, le recomendamos a otra. O va a otra terapia que es un poquito más sutil y saben que la bio lo tiene que mover de verdad, entonces vienen a una decodificación. O sea, nosotros no subestimamos ninguna herramienta. Todas las herramientas sirven en el momento preciso, ¿no? Claro. A veces sabes que, el paciente con esto con esta herramienta empieza, pero tiene que ir un poco más profundo y probablemente acceda a una bio. ¿Y eso lo sabés a través de la consulta previa que haces con cada uno? ¿De la entrevista? En realidad, sí, yo no hago entrevistas. Yo la primera consulta ya voy a trabajar. Si puedo trabajar, trabajo, sí. En realidad trabajo en todas, a no ser que le diga al paciente que no puede, en este momento no está preparado para trabajar. Pero no hacemos una entrevista y después no. Yo lo que pregunto es motivo de consulta porque hay algunas patologías puntuales que nosotros no podemos trabajar, que son las enfermedades mentales, por ejemplo, no sé, una esquizofrenia, una psicosis, ¿no? Porque imagínate que en este caso de patologías lo que hace el inconsciente es como salir de la conciencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en la terapia es meternos en el trauma. Esos pacientes no están capacitados para entrar más en trauma porque de hecho la biología lo que hizo es sacarlos de la conciencia, ¿no? Entonces, lo que me puede pasar es que, cuando el paciente venga a consulta, decirle que no puedo trabajar, pero por ahí va más o menos, ¿tá? Y en realidad, y la cantidad de consultas, eso varía mucho de la historia. Claro. La historia clínica para nosotros es la base, ¿sí? O de repente, a mí no me ha pasado, pero por ejemplo, yo muchas veces le cambio el motivo de la consulta al paciente. Porque el paciente viene con algo, pero en realidad sí, eso es importante, pero no ahora. O sea, hay tantas cosas para trabajar antes que eso, entonces voy como bordeando un poco y siempre profundo, ¿no? No significa que sea sutil. De hecho, es una terapia que lleva poco tiempo. Esto que decía Esteban ahora, y es tal cual. A mí me gusta trabajar rápido, ¿sí? Yo no soy una persona que por tener a un paciente lo tengo un año en terapia. No, yo sí en 4 sesiones puede resuelvo en 4 y no lo veo más.
Y también me pasa que hay pacientes que vienen una vez, y una vez me pasó que vino una chica y cuando volvió a venir yo digo, yo te conozco, y me dice, sí, yo estuve contigo hace un año, pero fue tan fuerte y tan movilizador para mí que necesité esperar un año para poder volver. También puede suceder. Claro. Entonces ahí vamos como bordeando, de acuerdo al caso, de acuerdo a la historia, ¿no? De acuerdo a lo que el paciente está preparado. A veces te puede pasar de que empezás a trabajar con un paciente y te das cuenta en la propia consulta que es muy fuerte para él y lo sacás del protocolo y decís, bueno, esto lo hago más adelante. Ahora y trabajas de otra manera. Exacto. Voy a compartir unas consultillas que habían ahí. Esto que decías hoy, mientras que lees, si querés te cuento, esto puede ser que tenga que ver con la experiencia de los 4 años, creo que dijo, pero también puede ser que haya sido alguna situación que ella haya vivido. Si vos me decís a los 4 años, yo le iría a preguntar. A los 4 años le pasó que ella recordó estar de la mano con su mamá y su hermana, y una abuela las tapó. Sí, yo quizás le preguntaría, si la mamá vive, que le preguntara a la mamá qué vivió su mamá cuando estaba embarazada de ellas de 4 meses. Mirá. Probablemente pueda venir por ahí. Igual habría que investigar. Puede ser que el acontecimiento traumático pueda ser a los 4, pero en muchos acontecimientos se plasman dentro del vientre materno, ¿sí? A eso se le llaman conflictos estructurantes. Nos estructuramos en función de eso. La infancia, son la mayoría de los conflictos estructurantes están en la infancia y dentro del vientre materno. Y esa información está toda en nosotros. Hay que ir a buscar nomás. Hay que ir a buscar nomás, dice como si fuera... nada. Bueno, vamos estamos terminando. Vamos a repetir cómo se comunican, todo. Ahora llego a eso porque yo voy a Biocrearte. En ómnibus, llegás en ómnibus y te atendemos. Obvio, el ómnibus con todo el equipo tenemos que ir. El Lupero Bus. Compartinos, Mónica, cómo, primero en la red social de Biocrearte. Bien, en Facebook nos pueden encontrar como Biodecodificación Uruguay, en Instagram por Instituto Biocrearte, y si no, hay varios números de contactos. Te paso uno, 093-390-012, que es la coordinación de los cursos y un número principal de Biocrearte. En Instagram igual está toda la información, la dirección, los teléfonos, está todo. Y bueno, nos manejamos por todas las redes, damos cursos de biodecodificación, atendemos consultas, y después hay varias herramientas que hay que investigar porque hay un montón, ya ni me acuerdo, pero hay un montón. Ya me cansé de anotar nada más. Imaginen cuando tenga que trabajar. ¿Vas a hacer trabajar? Sí, claro, si te animás a venir cuando quieras. Claro que sí. Bueno, Mónica, gracias. Por favor, un placer. Realmente me quedé con ganas de saber más, porque es apasionante hablar contigo. De verdad. Gracias por este tiempo. Sin anestesia.